Hola, hola a todos, bendiciones en esta noche del viernes 25 de enero del 2019. Aquí estamos una vez más gozosos para compartir en esta noche algo con ustedes nuevamente, con nuestros amigos, con nuestros familiares y todas aquellas personas que Dios permita que en esta noche se conecten para ser edificados, consolados y exhortados con la palabra de Dios que vamos a compartir, dando tiempo por ahí a que se vayan conectando y unirse con nosotros en esta noche para crecer en una medida más de Cristo en esta noche a través de conocer lo que Dios hizo en Cristo y conocer a su Hijo Jesucristo. Saludos por ahí a Lupi Ora, saludos Lupi y Carol Segarra que ya están conectadas por ahí. Eh, Vamos a estar leyendo en la carta que Pablo le escribió a Timoteo. El tema de hoy que vamos a compartir es de ejercitarse, ejercitándonos en la piedad. Eh, Casi siempre a principio de año todo el mundo está ejercitándose y buscando hacer ejercicio y se pone una meta para lucir bien, ya sea por salud o otro motivo de lucir bien, pero se pone una meta para ejercitarse. El Señor nos va a exhortar en esta noche también a nosotros ejercitarnos, pero para una meta espiritual. Nos va a hablar esta noche de ejercitarnos, pero nuestro fin, el fin va a ser uno espiritual. Y antes de comenzar con el tema, ¿qué tal si nos unimos como un solo cuerpo que somos en Cristo y oramos por nuestra gente de Venezuela, que la situación está bastante difícil allá y nosotros creemos, ¿verdad? Que en Dios, en Cristo, está la solución de todos nuestros problemas. Así que vamos a unirnos un momentito antes de comenzar con el tema de esta noche en oración y así le damos tiempo a que aquellos que se vayan enterando se vayan conectando y comenzar a ser edificados. Señor, te damos gracias en esta hora por esta noche, por esta nueva oportunidad que tú nos das, Señor, de aprender de ti, de lo que tú hiciste a través de tu Hijo, Señor, para que podamos crecer en el conocimiento de Dios, en la sabiduría tuya, Señor, con el propósito, Señor, de que a través de nuestras vidas, Señor, tu vida sea manifiesta, Padre. Te damos gracias por esta oportunidad una vez más, Señor. Y en esta hora, Señor, los que ya estamos conectados nos unimos, Señor, en un mismo espíritu para orar por nuestros hermanos de Venezuela, Señor. Sabemos que ellos están en una situación difícil de gobierno, Señor, pero queremos, Señor, reconocer, Señor, y declarar que el gobierno espiritual tuyo, Señor, está por encima de todo gobierno, Dios. Te pedimos, Señor, que a través de tus hijos que sean entendidos en la palabra, Señor, puedan compartir con otros, Señor, el gobierno espiritual tuyo. La paz que sobrepasa todo entendimiento, que no depende de gobiernos ni de la situación que está a nuestro alrededor, sino de descansar en ti, Padre. Te pedimos, Señor, que Venezuela pueda conocer y entender por el Espíritu que ellos ya como nación son bendecidos por ti, Señor, porque su bendición es espiritual y no una material, Padre. Que ellos puedan reconocer y entender, Señor, y conocer por el Espíritu lo que ellos son en Cristo, bendecidos, salvos, prósperos, Señor. Porque así una vez ellos entiendan, oh Dios, lo que ellos son en Cristo, Señor, por el Espíritu les sea revelado y puedan entenderlo por el Espíritu, Señor, así ellos se van a manifestar, Señor. Van a poder manifestar, Señor, experimentar la paz tuya, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, la sabiduría para bregar ante las situaciones difíciles, Dios. Oh Padre, te pedimos, oh Dios, Padre, que tú te glorifiques en medio de toda esta situación, Señor, y que ellos como victoriosos en Cristo se puedan manifestar, Padre, ante esta situación, Padre, de su nación, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que tú vas a hacer, que tú estás haciendo, porque tú estás formando allí, Señor, a tus hijos, Señor,
Padre, en el conocimiento tuyo, Señor. Sabemos que tú estás obrando y que tú vas a hacer más allá de lo que nosotros te pedimos, Señor. Gracias, Señor, y te pedimos que en esta noche también edifiques, Señor, nuestra vida, Padre. Toda área de nuestra vida, Señor, sea ministrada, edificada, exhortada y consolada en esta noche a través de tu palabra, Señor. Sé tú a través de mi boca, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Qué bueno, qué bueno. Así que el tema de esta noche es ejercitándonos en la piedad. Y vamos a estar leyendo en una carta que fue escrita para Timoteo. Pablo le escribió a Timoteo. Timoteo era un joven que Pablo conoció durante sus viajes y por referencia de otros que declararon que él tenía una fe no fingida. Luego él siguió, continuó con Pablo compartiendo la palabra, acompañando como un colaborador con Pablo. Y un detalle hermoso en la vida de Timoteo es que Timoteo dice, nos enseña la palabra, él aprendió la fe, una fe no fingida a través de su mamá y de su abuela. Porque el padre de Timoteo era griego y su mamá era una judía creyente. Entonces, su mamá y su abuela, primero por su mamá y su abuela, él aprendió el Evangelio de Dios y tuvo una fe, adquirió una fe no fingida. Y cuando uno lee la historia de Timoteo en la Escritura, nos dice, wow, si no hay un padre o quizás una madre que le enseñe a un niño acerca de lo que Dios hizo en Cristo, acerca de Cristo, hay una abuela que lo puede hacer. Es importante el papel de los abuelos en la crianza de los nietos, ¿verdad? Podemos aprovechar el tiempo, aprovechando bien el tiempo, para enseñarles acerca de lo que Dios hizo en Cristo, aún en su pequeña edad. Y Timoteo fue este joven que aprendió la fe no fingida a través de su abuela y de su madre. Entonces el apóstol Pablo, Timoteo está en Efeso, le está escribiendo una carta y le dice así, vamos a leer específicamente en el capítulo 1 en el capítulo 4 de Primera de Timoteo, los versículos 6 al 7. Te exhorto a leer toda la carta o son dos cartas que Pablo le escribió a Timoteo. Pero vamos a leer, ¿verdad?, estos dos versículos específicamente que dice, si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Específicamente, ¿verdad?, el tema va a ser ejercitándonos en la piedad. Timoteo, ¿verdad?, este joven recibe la exhortación a que se ejercite en la piedad. También Pablo en 2 de Corintios 3, 6 al 8 nos dice que Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Dice en 2 de Corintios 3, versículo 6 al 8, versículo 6 dice, pues Él nos hizo, ¿verdad? No nosotros a nosotros mismos, sino Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y luego dice, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Nosotros en Cristo recibimos la vida en el espíritu, que esa vida nos hace o nos hizo ministros competentes. Ministros competentes, y hay uno de los temas que nosotros compartimos durante el 2018, que aprendimos que ministro es un servidor, no es alguien que está en una posición de enseñar la palabra o frente a una comunidad de fe, ni nada de eso, sino que es un servidor, ¿verdad?, competente, de excelencia, de un nuevo pacto, no de un viejo pacto, sino de un nuevo pacto. Pablo también en Hebreos 12, 1 al 2, nos habla que estamos nosotros en una carrera. Dice, por tanto, Hebreos 12, 1 y 2, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia.
Nos dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Le dice Pablo a Timoteo, ejercítate en la piedad. Nos dice ahí en 2 de Corintios 3:6 que nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto del Espíritu, ¿verdad? Y también en Hebreos 12:1 y 2 nos dice que nosotros estamos en una carrera y dice que corramos, o sea, que nos ejercitemos en esa carrera que nosotros tenemos por delante, teniendo los ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Y la semana pasada nosotros estuvimos compartiendo que nosotros fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Y que nosotros tenemos que ser entendidos en que nosotros, por causa de esa bendición, por causa de esa obra a través de la cruz, nosotros estamos completos en Él. Lo dice en Colosenses 2:9-10, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad es toda la plenitud de Dios, habitaba en Cristo. Y dice el 10, y vosotros estáis completos en Él. Porque estamos completos en Él, porque en Él habitaba o habita la deidad, toda la plenitud de Cristo. Entonces, si Cristo habita en nosotros, nosotros tenemos esa plenitud habitando en nosotros, que es la cabeza de todo principado y potestad, dice la palabra. Nosotros afirmados en esa verdad, estando claros en que eso somos nosotros, entendidos por el Espíritu, entonces Pablo le exhorta a Timoteo, ejercítate, entrena para perfeccionarnos. O sea, entrenamos y nos ejercitamos en eso que nosotros portamos en el Espíritu para perfeccionarnos con el fin con la intención y con el fin de manifestar esa vida que nosotros portamos en el Espíritu, esa vida de Cristo que nos posee, para dar a conocer a Dios en nuestro entorno, aquí en la tierra donde Dios nos ha sembrado, en el lugar que Dios te ha sembrado. Ese es el propósito con el cual le dijo ejercítate. No para salvación, porque ya Él te bendijo en Cristo, ya Él te salvó en la cruz, ya Él hizo y te hizo completo en Él. Sino la exhortación de ejercitarnos es para que nosotros nos perfeccionemos en ese propósito eterno de darlo a conocer, de manifestar la vida del Padre. En Colosenses 1:27-28 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Ese misterio dice que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo, ¿verdad?, habita en nosotros, Él es nuestra esperanza de gloria. Dice, a quien anunciamos. ¿A quién anunciamos nosotros? A Cristo. Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Lo vemos ahí, lo leímos, con el fin, enseñamos, aprendemos, nos ejercitamos, con el fin de que seamos perfeccionados en Cristo para ministrar su vida, para manifestar su vida y llenarlo todo nuestro entorno de Cristo. Desde ese punto es que nosotros somos exhortados a que nos ejercitemos. Fíjate que el ejercitarse desde el punto de vista de un atleta no es algo que va a ocurrir, ni tampoco desde el punto de vista espiritual, no es algo que va a ocurrir porque te impongan las manos. No es algo que va a ocurrir porque tú solo ayunes o dediques todo un día de oración. No es algo que va a ocurrir ahí. De esa manera, es algo que nosotros tenemos que ejercitarnos, es algo que nosotros tenemos que ejercitarnos. Cuando estaba estudiando me venía a la mente estos días festivos que tuvimos ahora en diciembre, y en la despedida de año yo tenía aquí compartiendo con nosotros mi hermana Elena. Saludos si estás conectada por ahí o pronto en estos días estés conectado y escucha este mensaje. Y estaba su hija Mariana, que son nuestros vecinos
ahora acá en la Florida, y el esposo de Mariana. Entonces el esposo de Mariana toca la trompeta. Y él me contaba que hacía un año que él no tocaba la trompeta, no había practicado. Y entonces queríamos prepararle un video con un cántico de navideño y teníamos que pues hacer un ensayo y pues él estaba como que calentando como hacía un año que no tocaba la trompeta. Eh, Me contaba él que es algo que él, para no perder el ser un buen músico, hay que ensayar todos los días. Él tiene que ensayar todos los días para no perder esa habilidad o perder el ser o el querer ser un buen músico. Hay que ensayar. Así ocurre con cualquier deporte. Hay que ensayar, no es algo que por imposición de manos va a ocurrir, que va a ser un buen músico o un buen atleta. Hay que ejercitarse, hay que practicar, hay que entrenar. En Colosenses, en Primera de Timoteo, ahí donde leímos, pero vamos a leer hasta del versículo 6 al 8. Quiero que entendamos algo por el Espíritu. Dice, vamos a volver a leer en Primera de Timoteo 4, pero vamos a llegar del 6 hasta el 8. Dice, si esto enseñas a los hermanos, le dice a Timoteo, el apóstol Pablo, serás buen ministro de Jesucristo. Nutrido, o sea que la meta es que él sea un ministro competente de un eterno pacto, ¿verdad? De un nuevo pacto. Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Luego le dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. Fíjate que no está queriendo decir que el hacer ejercicio para el cuerpo no sea beneficioso. Lo que pasa es que lo está comparando con lo espiritual y lo de excelencia y lo eterno, lo está llamando lo que es eterno es lo del espíritu. Si es necesario que nosotros ejercitemos este cuerpo físico, porque en él habita, ¿verdad?, el espíritu. Este cuerpo físico habita el espíritu en el cual habita la vida de Dios. Entonces es necesario que este cuerpo físico esté sano, ¿verdad?, para poder cumplir el propósito de Dios de manifestar su vida y llenar la tierra de Cristo. Es necesario que este cuerpo esté sano. O sea, no está queriendo decirle el apóstol Pablo que no es bueno hacer ejercicio, sino que en comparación al ejercitarte en la piedad, en lo que es espiritual, pues lo espiritual es eterno, es para siempre, ¿verdad? Es eterno. Entonces, Pablo está siendo responsable a Timoteo de ejercitarse como ministro competente para manifestar de una forma progresiva, para manifestar de una forma excelente una vida que agrade a Dios, una vida que manifiesta eso que él ha conocido, esa fe fingida que él recibió de su madre y de su padre, en lo cual él ha seguido, ha creído y ha seguido. Fíjate que Dios no exhorta o no nos está exhortando a hacer algo que Él no nos haya hecho ya provisión. Cristo leímos más anteriormente, es nuestra plenitud y en Él estamos completos. En eso tú tienes que estar convencido, afirmado en esa verdad de que tú tienes la plenitud de Cristo y que en Él tú estás completo. En 2 de Pedro, versículos 1, 3 al 4 dice, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, escucha bien lo que dice la Escritura, lo que nos enseña, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. ¿Dónde están todas esas cosas que nosotros necesitamos para vivir como Dios manda? Como un ministro competente para ejercitarnos en la piedad, en Cristo. En Cristo, cuando Él te bendijo con toda bendición, en Cristo. Ahí Él te dio en el Espíritu, en el Espíritu, la vida de Dios, todo lo que tú necesitas, todo lo que yo necesita para vivir
como un ministro competente y ejercitarnos en la piedad. Cuando buscamos qué es la piedad y lo que nos está hablando ahí el apóstol Pablo, se refiere a la calidad de vida que corresponde a la verdad del Evangelio. En primera de Timoteo 3:15 dice, para que si tardo, le está escribiendo a Timoteo en la carta, ¿verdad? De primera de Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Le está hablando para que él sepa conducirse en la casa de Dios. Y no está hablando de una casa de Dios hecha de manos, porque ya estudiamos y hemos compartido que Dios no habita en tabernáculos hechos de mano, sino que Él habita en Cristo, ¿verdad? En su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, está hablando ahí, conducirte en la casa de Dios, y luego lo aclara, dice que es la iglesia del Dios viviente. La casa de Dios es la iglesia, es un cuerpo vivo. Y la compara y la menciona como columna y baluarte de la verdad. La iglesia de Dios, su cuerpo es columna y baluarte de la verdad. Es la que expresa la plenitud de Cristo. Entonces, lo que está en esa exhortación que está recibiendo Timoteo, este joven Timoteo, es con la intención de que él exprese, ¿verdad? Exprese, practique la fe que él recibió y que él ha seguido. Es bien importante cuando nosotros estamos hablando de ejercitarnos, es la nutrición. Es bien importante para alguien que se está ejercitando, por ejemplo, para un deporte, de qué se está nutriendo. Porque de ella va a depender el rendimiento y la nutrición va a ser su fuente de energía y lo que va a impactar su rendimiento en ese deporte. Nosotros también, en la carrera que nosotros estamos corriendo, en donde nosotros mantenemos, ¿verdad?, mirando a Jesucristo, donde Él es nuestro fundamento y nuestro propósito, que es el propósito de Dios, de manifestar su vida y llenar la tierra de Cristo, nosotros también es importante de que nosotros nos nutrimos. ¿Cuál es la nutrición que nosotros vamos a tener como un ministro competente? Fíjate que si volvemos ahí a 1 de Timoteo 4, versículo 6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Nutrido, ¿con qué se nutre? Con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina, una sana doctrina. Con eso es que un ministro competente se nutre. Doctrina significa enseñanza. Nos está hablando de una sana enseñanza basada en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Pues Cristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo es la verdad. Lo que Dios hizo en Cristo, de eso es lo que nosotros nos vamos a nutrir. Segunda de Corintios. Ok. Segunda de Corintios 5:19. Veo que no lo pasé ahí. Segunda de Corintios, dejen buscar un momentito aquí en mi Biblia. Segunda de Corintios 5:19 dice, esto es, que Dios estaba en el Mesías reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Que nosotros en esa verdad de Cristo, en esa sana doctrina, compartimos lo que Dios hizo en Cristo, que estaba consolando al mundo en Cristo, que no le tomó en cuenta sus pecados. Y esa es la palabra que nosotros compartimos con otros. Nuestra nutrición es importante, que sea una sana doctrina, porque lo que nosotros creemos y de eso que nosotros nos nutrimos afecta a lo que nosotros hacemos, cómo nosotros nos vamos a manifestar como ministros competentes de un nuevo pacto y cómo nosotros nos vamos a ejercitar en esa verdad de Cristo.
Ellos estaban recibiendo fábulas, estaban siendo impactados y recibiendo enseñanzas de fábulas profanas, dice la escritura ahí en Timoteo. En Timoteo, déjame volver por aquí, en Timoteo 1, versículo 4. Dice en ese versículo, en ese capítulo 4 te exhorta que leas la carta completa y en el versículo 4 dice que estaban espíritus engañadores y doctrinas de demonios, pero en el versículo 7 dice, pero evita las fábulas profanas y de viejas y ejercítate en la piedad. Porque en ese tiempo estaban recibiendo maestros que enseñaban sobre fábulas y quería introducirse esto en los hijos de Dios, en los santos, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y esto no era una sana doctrina. Cuando nosotros en la meta de manifestar a la vida de Dios como ministros competentes, tenemos que cuidar de que nosotros nos nutrimos. Una profecía que tuvo una persona por yo no sé dónde, un sueño que tuvo alguien, no podemos decir y juzgar que esto no sea cierto, pero no puede ser que nosotros dependamos y lo que eso ocasiona en nuestras emociones, que nosotros dependamos de ese alimento para nutrición. Eh, Timoteo fue exhortado a que él se nutriera de la fe y de la buena doctrina, una doctrina basada en Cristo, en lo que Dios hizo en Cristo. Y fíjate que en el versículo 3, en el capítulo 3, perdón, de esa carta, nos habla del gran misterio de la piedad y lo que habla, está hablando de Cristo. No lo tenía apuntado, pero vamos a leerlo en el capítulo 3, en esa primera carta de Timoteo, en el versículo 16, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y lo describe así: Él fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por ángeles, proclamado entre gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Quién está hablando? De Cristo. Cristo es el misterio de la piedad. Y en esa verdad, en esa sana doctrina, es que nosotros tenemos que nutrirnos como ministros competentes para ejercitarnos en ella. Y esa fue la exhortación que Timoteo recibió y que se mantuviera firme, ¿verdad?, en esa sana doctrina. En esa sana doctrina. Jesús en una ocasión dijo en Juan, lo pueden buscar o aquellos que anoten o estudien más adelante, en Juan 16:33, no, Jesús mismo dijo que en el mundo nosotros íbamos a tener aflicción, pero dijo, pero yo he vencido, tranquilos, confiad, porque yo he vencido. En su victoria nosotros somos más que victoriosos. En esta vida, en nuestra vida de la tierra, en nuestra realidad de vida aquí en la tierra, nosotros también enfrentamos o vamos a enfrentar o estamos enfrentando momentos difíciles, momentos de aflicción y momentos de tribulación. Nosotros vamos a enfrentar muchas veces enfermedades, pérdidas de empleo, pérdidas de un ser querido, pérdidas de una casa, muchas cosas quizás en esta vida de la tierra nos toque enfrentar. Pero cuando nosotros nos ejercitamos en la vida del Espíritu, cuando nosotros estamos en una tribulación que dice la palabra y la describe que es leve, comparado con nuestra eternidad en Cristo, es pasajera, nosotros nos vamos a manifestar como más que vencedores, siendo llevados por el Espíritu de triunfo en triunfo, en ese entrenarnos en la vida del Espíritu. Por eso es necesario nosotros nutrirnos de la verdad de Cristo, de la sana doctrina, y ejercitarnos en esa sana doctrina, porque cuando llegan esos días difíciles, eso es lo que nosotros vamos a manifestar, de eso que nosotros hemos depositado en nuestra vida. El ejercitarnos debe ser algo de todos los días.
¿Cómo nosotros nos vamos a ejercitar en el amor? Pues amando. Cuando nosotros nos toca a alguien difícil, un compañero quizás de trabajo, un familiar, no sé, alguien en que Dios te ha puesto en tu entorno para que tú te ejercites en el amor, cómo tú te vas a ejercitar en el fruto del amor? Amándolo. ¿Cómo te vas a ejercitar en la paciencia? Cuando viene esa situación difícil y tú en paciencia bregas y en oración, ¿verdad? Bregas con esa situación pacientemente. ¿Cómo nosotros con una situación difícil vamos a aprender a ser mansos? Pues ejercitándonos en la mansedumbre, ¿verdad? En todos esos frutos que nosotros portamos en la vida de Cristo, que nos habita, ¿verdad? Porque no es algo que Dios no nos proveyó, Él nos proveyó todas las cosas porque estamos completos en Él. Cuando Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares en Cristo a través de la obra de Cristo. Pero es necesario que nosotros nos ejercitemos todos los días de nuestra vida. Para un atleta es necesario que practique, ¿verdad? Y se ejercite todos los días. Para un músico también, nosotros como ministros competentes de un nuevo pacto es necesario que nosotros nos ejercitemos, no para salvación, porque ya Él nos salvó, ya Él nos bendijo, ya estamos completos en Él, sino para ser competentes con el propósito de dar a conocer a Dios y de llenar la tierra de Cristo y de manifestar la vida de Dios que nosotros portamos en el Espíritu. Así que todos los días nos ejercitamos en el amor, nos ejercitamos en la mansedumbre, en la paciencia, y amamos sin condiciones. Todos los días nos ejercitamos en la misericordia. Nosotros practicamos lo que nosotros hemos recibido, esa doctrina, esa buena doctrina de Cristo. La seguimos y nos ejercitamos como que estamos en una carrera que tenemos por delante, y esa carrera es manifestar la vida de Dios. Yo espero que esta palabra haya consolado, te haya exhortado, te haya edificado en esta noche. Saludos a todos aquellos que se unieron. Comparte, te invito a que compartas este video. Le doy gracias siempre a Junet, que está por ahí. Amén, Junet. Saludos a Daisy, que estuvo por ahí. A mi hermana Arlene, a Alma, saludos a Papi si está por ahí, o nuevamente o más tardecito ve el video. Saludos y gracias por Elenita, saludos, amén, amén, saludos, bendiciones, y todos aquellos que se unieron y con nosotros en esta noche para aprender a Cristo, para que sea añadido una medida de Cristo a nuestra vida con el propósito de manifestar la vida de Dios y llenar nuestro entorno de Cristo, porque ese es el propósito eterno, dar a conocer al Padre. Así que son todos bendecidos y que tengan un excelente fin de semana. Saludos a Carol nuevamente y a Mildred por ahí. Saludos, Mildred. Y nada, que sigan disfrutando de este fin de semana. Gracias por acompañarnos. Bye.